Bien, buenas tardes. Hoy vamos a ver un módulo de ergonomía sobre lo que es el reconocimiento táctil de formas y comandos. Estos serían los trabajos que uno hace o las funciones que uno hace cuando opera un sistema hombre-máquina, donde nosotros movemos comandos y modificamos la condición de la máquina que nos da información a través de los indicadores. Esos controles, esos sistemas de controles, en este caso son aquellos que al trabajar con un sistema hombre-máquina hacemos sin mirar los controles, es decir, necesitamos reconocerlos por el tacto, por la forma, por la ubicación, por la textura, por el esfuerzo que nos demandan, por el movimiento, por la posición, por un montón de cosas que hace que nosotros manejemos algo sin mirar. Lo más cercano que tenemos es cuando manejamos un auto de noche, donde nosotros movemos el acelerador, el embrague, la palanca de cambios, cambiamos la radio, prendemos las luces, usamos el limpiaparabrisas, encendemos el lavaparabrisas, todo lo hacemos en automático, porque sabemos dónde están los comandos y los reconocemos básicamente al tacto. Cuando estamos trabajando en un sistema que está a la luz, es decir, que no tiene problema, lo que nos colabora son los sistemas de control a través de iluminación localizada, es decir, alarmas, luces. Es como cuando giramos, usamos la luz de giro y se prende una flechita que nos indica que se prendió. ¿Cuáles son las tareas o trabajos que se realizan con baja iluminación? Principalmente revelado fotográfico, trabajos de radiólogos, conducción de vehículos de carga, viales, automóviles, operación de maquinaria agrícola, pesca de altura, operación de grúas, pilotaje de aviones y helicópteros, trabajos de buceo, ingreso a espacios que tienen humo, gases o polvo, donde quizás tenemos un equipo autónomo y lo abrimos al tacto, sabemos dónde está la válvula, rescate en espacios confinados, trabajos nocturnos con muy baja iluminación, tareas en sótanos, cuevas, túneles, es decir, hay un montón de tareas que se hacen directamente en la oscuridad. Nosotros ahí tenemos distintos sistemas de control y comando, manivelas, volantes, botones, palancas, pedales, pulsadores, y cada uno de ellos tiene una ventajas desde el punto de vista de la rapidez, de la precisión y de la fuerza necesaria para operarlo. En general, nosotros a través del tacto podemos detectar un montón de cosas. Esto lo vimos ya en la relación hombre-máquina, pero podemos detectar textura, la dureza de un objeto, la temperatura que tiene respecto de nuestro cuerpo, el peso, la forma y el volumen, el movimiento que tiene. Todos estos factores de tipo táctil permiten reconocer los controles al tacto. Inclusive, los controles tienen que tener un tamaño adecuado de acuerdo al tamaño de la mano humana. Es un problema de medidas máximas según la función que cumplen, donde vamos a ver que hay sistemas para ajuste fino, selectores de posición, donde nosotros cambiamos con la mano la posición del elemento que estamos comandando. Hay mandos como el volante, por ejemplo, o cosas por el estilo. Todos estos sistemas tienen distintas aplicaciones y tienen distintos formatos. Los hay giratorios totalmente, en general suelen ser redondos y además tener algún tipo de ranura que permita identificarlo al tacto. Un comando giratorio sería el selector de emisoras de la radio, por ejemplo. Tenemos sistemas multipunto que tienen varias posiciones, pero que esas posiciones son fijas. Un ejemplo sería el selector de temperatura de un microondas. Y tenemos los que son dicotómicos, es decir, que tienen dos posiciones, prendido y apagado, frío caliente, encendido, en régimen y fuera de régimen, donde a través de un solo punto nosotros ponemos ese selector de posición que sigue siendo un control al tacto. Donde más se utiliza esto y donde se empezó a usar en mayor proporción es en los comandos de aviones. En los comandos de aviones, en la década del 40, cuando la época de la guerra, tenían que formar pilotos rápidamente a chicos que eran muy jovencitos y que además no tenían ninguna experiencia. Entonces, lo que hicieron fue darle forma o formato de lo que estaba comandando a la correspondiente palanca. Entonces,
había uno que tenía forma de turbina o de motor, otro que tenía forma de flap y que modificaba la posición de los flaps, otro que tenía forma de rueda y que tenía formato de una rueda, como para bajar el tren de aterrizaje, y luego hay otros que son aceleradores y propulsores y modificadores de la mezcla del motor, y entonces todo eso se hace al tacto sin mirar, porque en ese momento en que estás despegando o aterrizando, raramente podés mirar el comando, entonces se les da distintas formas e inclusive distintos colores, después lo vamos a ver, como para que se identifiquen fácilmente. Esto se aplica no solamente a los aviones, en los trenes pasa exactamente lo mismo. Especialmente los trenes de alta velocidad tienen sistemas de comando, que nosotros podemos ver aquí con un círculo, que tienen distintas formas, si es el acelerador, los frenos, o cualquiera de esas partes de comando que permiten trabajar al tacto, especialmente cuando las velocidades del tren son altísimas. En los trenes TGV, que tiene Francia y tiene la mayoría del ferrocarril europeo, tenemos trenes que dan 300 kilómetros por hora, los japoneses tienen de 400 y creo que algunos de 500 también. Entonces, eso demanda que se trabaje al tacto y de noche. En los aviones más antiguos, en la década del 40 aproximadamente, los comandos, como ustedes pueden ver aquí, tienen distintos formatos y permiten identificarlo fácilmente para poder pilotear un avión sin tener demasiada experiencia. Imaginen que estamos formando pilotos de combate que necesitan tomar decisiones en milésimas de segundo. En general, en los aviones modernos se sigue usando este método y entonces tenemos que los aceleradores tienen una forma como de turbinita, lo que se usa para bajar los flaps, que son lo que me dan la altura del avión, tienen formato como de un perfil de ala y así sucesivamente. En los aviones más modernos tenemos el sistema de control, que son todos los instrumentos, y el sistema de comando, que son todas las palancas que se mueven para pilotear un avión. Esto, a medida que el avión obviamente es más sofisticado o más moderno, se van aumentando sistemas de comando y de control. Y inclusive en los grandes jets, el 747, los Airbus y ese tipo de aviones, se utiliza este mismo sistema hoy, 70 años después de que se empezaron a usar. Inclusive en las avionetas más elementales, las monomotor, por ejemplo, hay sistemas que identifican el sistema de aceleración, la velocidad de la hélice, y eso también tiene su formato, que son distintos, como para poder identificarlos al tacto, y se le da además un color, para que no haya confusión en lo que se está haciendo. En general, los sistemas de comando de los aviones están identificados con una turbina, lo que es el supercargador o acelerador de la turbina, la mezcla o el radio de mezcla de los propulsores, la abertura de la válvula del carburador, los flaps de aterrizaje, las ruedas, los trenes de aterrizaje, el extinguidor de incendios, la válvula de mezcla, darle más velocidad o aceleración. Es decir, todos tienen un formato que es reconocible fácilmente al tacto. Cualquiera sea el avión, ustedes van a ver que tienen estos comandos más o menos del mismo tamaño. Ahí se los puede reconocer en comparación con esa tabla que vimos recién. En general, además, estos comandos tienen un botón que permite moverlo para que no se los mueva impulsivamente. Es decir, yo tengo que hacer dos acciones. Una es pulsar el botón para liberarlo y otra empujar o tirar según el comando que le quiero prestar. Todos los sistemas de comando del avión tienen los mismos formatos y entonces un piloto que está más o menos tiene las horas de vuelo necesarias me puede conducir prácticamente cualquier avión. Obviamente que necesita una capacitación y una habilitación, pero los mandos, en este caso mandos de propulsión, son casi todos iguales. Los sistemas de gases y los sistemas de comando del volante, por ejemplo, de los aviones, tienen un formato que permite identificarlo al solo acto. En los aviones van a ver que hay dos sistemas de comando. Uno es todos los comandos y controles que están frente al piloto, que son los más importantes, y como hay muchos,
hay parte de todos esos sistemas de comando que están puestos sobre la cabeza del piloto, y cuando son aviones más complicados hay un ingeniero de vuelo que comanda otras partes del avión y que es todo lo que sería información secundaria. En general, los distintos tipos de controles estandarizados usados en aviación son para casi todos los aviones lo mismo. El sistema de extinción de incendio tiene una palanca que tiene este formato y que además es roja. Los sistemas de batería son comandos de 2 puntos que permiten pasar de uno u otra batería. Los sistemas de comando de los tanques de combustible también son iguales. Ustedes van a ver que los sistemas de comando, todo lo que sean volantes, palancas, está todo estandarizado y todo tiene el mismo formato para que se pueda hacer sin ningún problema. En este caso, nosotros vamos a ver que todos esos sistemas de comando son prácticamente similares en la mayoría de los aviones. Lo único que puede variar es que en lugar de un volante, de ese que vimos como vimos recién, un volante tipo cono, tienen una suerte de palanca de comando que sería el antecesor a un joystick. Aquí tenemos el calentador del carburador, es decir, hay dos sistemas que son similares en todos los aviones. La velocidad del aire también, o la velocidad de aceleración, está comandada, y los sistemas de control tienen áreas que son pintadas como para facilitar inmediatamente cualquier desvío. Un área blanca, que sería la menor, una verde, una amarilla que es peligrosa, y el límite que está marcado en rojo. Todos los sistemas son de la misma naturaleza y del mismo formato. Esto permite una fácil identificación y, fundamentalmente, en el caso de los aviones, una imposibilidad de errarle, o sea, de comandar o de tocar otra cosa. Este, por ejemplo, es un comando de avión de combate que ustedes podrán ver que tiene muchísimos más elementos de control y de comando que una avioneta chiquita. En los helicópteros pasa lo mismo, los sistemas son lo mismo, lo único que aquí en este caso, por un tema ergonómico, en la palanca de comando tienen todos los sistemas de disparo, es decir, con distintos botones permiten seleccionar distintos tipos de armamento. Los sistemas secundarios siempre se colocan fuera de la vista, porque no son tan importantes, o por lo menos no se usan tanto. Y entonces esto es igual cuando nosotros tenemos un sistema de comando de un tren. Tenemos palancas, tenemos volantes, tenemos botones, es decir, sistemas que siempre actúan en función del tacto y de que se los puede localizar fácilmente. En un buque tenemos el mismo tema, y en los autos de carrera tenemos el mismo tema, es decir, todos sistemas, ustedes imaginen un piloto de auto de Fórmula 1 que está corriendo a 300 kilómetros por hora, no tiene tiempo de pararse y mirar cuál es el comando que va a tocar. Entonces necesita hacerlo al tacto y se los acomoda de una forma tal de que prácticamente con las dos manos puede hacer todo el comando, inclusive el cambio de velocidad. Estos sistemas son cada vez más complejos, cada vez más ergonómicos, cada vez más sofisticados de alguna manera, porque responden a necesidades que son específicas. Aquí tenemos un selector de depósitos de combustible de un avión, que es un sistema de 2 puntos, on-off, y después puedo seleccionar los tanques, el izquierdo y el derecho. Todo funciona de la misma manera. Indicadores de tren, sistema de comando por posiciones fijas. Esto yo les decía recién que se puede parecer a lo que sería el comando de control de un microondas. En este caso es referido a los distintos bobinajes de un transformador, donde yo le voy a dar más potencia o más resistencia. En los trenes se usa el mismo sistema, y los sistemas básicos de control son pulsadores manuales, como los llamados de hongo, que son de emergencia para parar inmediatamente una máquina, pulsadores de pie o aceleradores, interruptores de palanca, perillas, selectores rotativos con 2 o 3 puntos. Es decir, tenemos sistemas de comando que se llaman dicotómicos. Por ejemplo, la perilla de encendido de una computadora es un comando dicotómico, porque está prendida o está apagada. Hay comandos que
son selectores y que tienen forma redonda o tienen formas con formato de alguna forma que permiten identificarlo. En los aviones, por ejemplo, este es un avión cazador de tormentas, son aviones muy especiales, todos los sistemas hoy ya dejan de ser manuales, o suelen ser en general de tipo electrónico o de tipo de computadora, es decir, pantallas táctiles y cosas por el estilo. Los sistemas de comando de una máquina, tenemos por ejemplo la parada de emergencia que está identificada, tiene un formato externo, o sea, como para que uno no pueda errarle, no hay que meter el dedito en un lugar, sino que con solamente golpearlo se detiene la máquina. Después hay comandos que permiten poner, por ejemplo, esto es un selector de un sistema de radio, donde yo voy girando y voy dándole distintos alcances a la onda que quiero detectar, a la frecuencia que quiero detectar. Y aquí tenemos un sistema de comando que tiene 4 posiciones, fuera de servicio y 3 más. Lo más conocido que nosotros vemos en lo diario es el comando de un auto, es decir, que yo puedo cambiar de emisora o seleccionar una emisora simplemente tocando, porque ya sé dónde está y lo que me permite el tacto es seleccionar ese tipo de cosas. Respecto de los comandos, bueno, los comandos ya vimos que tienen distintos formatos y distinta ubicación y que tienen que cumplir con una serie de requisitos según la función que están cumpliendo. En los sistemas antiguos, acá tenemos una locomotora a vapor de 1940, esto no estaba discriminado ergonómicamente, sino que había un montonazo de palancas, volantes y válvulas y cosas que el conductor, el maquinista, tenía que conocer prácticamente de memoria. Estos sistemas obviamente que han mejorado, han pasado 80 años, y los sistemas que tenemos hoy día son totalmente diferentes a estos sistemas de comando de locomotoras a vapor y de equipos antiguos. Esto también es una locomotora más antigua aún. Ahí podemos ver cómo eran los sistemas de comando, pero vemos que tenemos volantes, palancas, válvulas, manómetros, es decir, los sistemas de comando o los sistemas de control suelen ser los mismos. Lo que cambian son los formatos, pero todos funcionan de esta manera. Muy bien, con esto terminamos los sistemas de identificación de control y comando por los sistemas táctiles. Gracias y buenas tardes.